En esta lección vamos a aprender dos modificadores respecto al modelado con splines que hemos estado estudiando anteriormente. Y son dos modificadores que nos van a resultar muy útiles para modelar de una manera muy rápida y que podéis utilizar en modelados realmente básicos. Vamos a ir al panel de crear, vamos a crear una spline y vamos a hacer, por ejemplo, un círculo y una estrella. Vamos a ver cómo funciona el modificador llamado Shell. Vamos a ir a nuestro panel de Edit en una de nuestras formas y en el panel de modificadores pulsamos la S y buscamos Shell. Aquí lo tenemos. Muy sencillo. Shell lo que nos hace es crear geometría a costa de la spline que nosotros hayamos creado. Es decir, crea como una especie de coraza y nos genera esta geometría a partir de ella. Podemos añadirlo aquí también. Y como vemos, tiene unos parámetros muy básicos. Nosotros vamos a prestar atención simplemente a los tres primeros. Son inner amount, outer, o sea, desde dentro, desde fuera. Vemos cómo aumenta o disminuye. Vemos aquí también. Y el número de segmentos que queramos añadirle a esta coraza que hemos creado. Muy sencillito. Y el siguiente modificador que vamos a ver es el llamado late. Vamos a splines una vez más, vamos a crear una línea y vamos a entender cómo funciona este modificador. Este modificador lo que hace es crearnos como una especie de giro 360 alrededor de la spline que nosotros hayamos creado. Es algo un poco complejo de explicar, pero muy sencillo de entender si lo vemos. Vamos a ir a la vista frontal y vamos a crear una forma. Vamos a crear, por ejemplo, esto. Muy sencillo. Esta forma. Muy bien. Vamos a ir al panel Edit y en nuestros subobjetos que ya conocemos vamos a seleccionar vértice y tenemos que cerciorarnos de que los vértices que quedan abiertos deben estar el inferior en el punto 0. Vamos a probar el modificador late y vamos a entender cómo funciona. Late. Aquí vemos qué es lo que hace. Si tenemos una forma abierta, o sea, si tenemos la mitad, lo que hace el modificador late es generarnos un giro 360 alrededor de esta spline que nosotros tenemos creada. En los parámetros de edit, como siempre, podemos calcular los grados si queremos que sean menos de 360 grados o la dirección en función del eje que queramos que sea. En este caso vamos a probar y como vemos, con esta forma podemos crear formas muy complejas de una manera muy sencilla, es decir, solo creando la mitad de nuestro objeto. Si hiciéramos aquí un modelado muchísimo más complejo, al añadir el late nos quedaría como una especie de simetría. Estos dos modificadores son muy útiles y os animo a que los utilicéis mucho porque ahorran muchísimo tiempo y dan un muy buen resultado.